con la octava marca de la iglesia saludable. Recuerden que estamos viendo un estudio sobre las 9 marcas de la iglesia saludable. Esta es la marca número 8, y esta marca dice un interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano. Un interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano. La marca que distingue a una iglesia saludable es otra marca, es un interés profundo por el crecimiento de la iglesia, pero no en el sentido tanto numérico, sino espiritual. La iglesia busca, una iglesia saludable busca que sus miembros crezcan y maduren a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando hablamos de todas estas marcas que hemos estado viendo, estamos diciendo que para que un cristiano tenga un crecimiento saludable, sano, necesita un entorno saludable. Es en la iglesia, en una iglesia saludable, le va a proporcionar estas cosas, ¿sí? Este entorno para que esta persona, este cristiano, crezca y madure espiritualmente. Las marcas que hemos estado viendo, por ejemplo, predicaciones positivas, es decir, toda una enseñanza a través basada de la palabra, que no se omitan cosas, sino que se esté exponiendo toda la verdad, aunque a veces sea no tan agradable, que tenga una teología correcta basada en la Biblia y no sobre inventos humanos o ideas humanas o tradiciones, un entendimiento correcto del Evangelio, ¿sí? Que se esté aplicando el Evangelio en nuestras vidas diariamente, un entendimiento de la conversión, de lo que es el evangelismo, la membresía bíblica, la disciplina bíblica, eclesiástica. Todos estos son puntos en donde se produce una iglesia saludable con todas estas marcas. Entonces, no todas son todas las características de una iglesia bíblica correcta, por supuesto. Hay otras marcas que deben de estar presentes. Sí, pero el autor, si recordamos, si han leído un poquito el libro, el autor simplemente agarró estos puntos porque esos son en donde las áreas, en donde las iglesias tienen muchas debilidades, ¿sí? Y por eso estos puntos, estas marcas son importantes de que las entendamos y las comprendamos. Entonces, normalmente estas marcas o estas cualidades en una iglesia no son cosas que a menudo la gente busca en una iglesia, ¿sí? Las personas a veces buscan otras cosas que no son precisamente motivos bíblicos correctos, ¿sí? Las personas necesitamos, todos nosotros, examinar nuestros corazones para ver cuál es la razón por la cual yo estoy en una iglesia local. Y no sea nada más por pura tradición, sino sean motivos bíblicos correctos, ¿sí? Mucha gente busca música, busca un ministerio de niños correcto, que le guste, que le agrade, de jóvenes, ¿sí? Pero todos esos deseos son egoístas y no son tanto bíblicos en cuanto a la búsqueda de una iglesia bíblica, ¿sí? Entonces nosotros buscamos una iglesia saludable, y para que esa salud venga en la iglesia necesitamos tener estos puntos o enfatizar estas marcas que son realmente bíblicas en cuanto a como lo hemos estado viendo. Si el ministerio de la iglesia está basado en los deseos egoístas de los inconversos, pues eso no va a ser una iglesia saludable, correcta y bíblica. La iglesia debe basar su ministerio en el deseo de un Dios santo que desea un pueblo santo. Entonces, ninguna de estas razones que a veces la gente busca en una iglesia son bíblicas para unirse a una iglesia, ni llevar obviamente a cabo el ministerio de la iglesia. Estamos aquí para glorificar a Dios primeramente, ese es el propósito máximo, el fin principal de una iglesia. El segundo es edificar al creyente y evangelizar al perdido. Esos básicamente son los propósitos de una iglesia. Entonces, Dios quiere que sus hijos crezcan, Dios quiere que los redimidos maduren espiritualmente, que crezcan en la semejanza de Cristo en carácter y en conducta. Entonces, Dios desea santidad de su pueblo y la santidad de su iglesia, por supuesto, y el crecimiento espiritual de todos sus redimidos. Y para que un cristiano no ande en cualquier viento de doctrina que lo pueda desviar, o que sea un niño espiritual, o que sea como dice Santiago, una persona de doble ánimo,
que esté inconstante en todos sus caminos, necesita una iglesia saludable, ¿sí? Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Eso es lo que buscamos como iglesia. Creo que debe ser el sentir unánime de todos, que debemos buscar esto en una iglesia, que seamos saludables en lo más bíblico que se pueda, y esforzarnos en producir esto. Es anormal que una persona, un creyente, permanezca inmaduro como niño espiritual. Eso es anormal, ¿sí? Eso no es posible, no debe estar en la vida de un creyente genuino, que permanezca como niño espiritual. O sea, un niño, si usted mantiene un niño comiendo pura chatarra, puro dulce, ¿sí? Pues ese niño no va a crecer normalmente, ¿sí? Va a crecer quizá con diabetes ya desde niño, ¿no? Y desafortunadamente hay muchos cristianos que son diabéticos espiritualmente. Entonces, y hay una gran razón, quizá puede ser que estén en una iglesia que no sea saludable, porque están en una iglesia que probablemente no desafíe su fe, no confronte su profesión cristiana. Y ese es un peligro. Cuando una iglesia no es bíblica, no está basándose en principios bíblicos, difícilmente va a desafiar la fe del creyente. Y un verdadero cristiano va a buscar una iglesia y que es en donde lo provea discipulado, ¿sí? En donde lo disipule y a la vez que él también disipule a otros, ¿sí? Eso es el punto del tema que vamos a ver en esta mañana, el discipulado, ¿sí? El crecimiento espiritual que debe ser normal en todo creyente. En la Gran Comisión, si ustedes recuerdan Mateo 28, dice nuestro Señor Jesucristo: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está el mandato de hacer discípulos. El discípulo es un cristiano, entonces no son cosas diferentes, es lo mismo. Un cristiano es un discípulo. Si ustedes recuerdan en Hechos 11, ya a los cristianos se les llamaron, a los discípulos, dice, se les llamaron cristianos por primera vez. O sea, cristiano y discípulo es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí dice hacer discípulos a todas las naciones y bautizándoles, ¿verdad? ¿Sí? Está la entrada a la iglesia local del bautismo. Y dice también enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí está el propósito o el elemento didáctico dentro del discipulado: enseñarles, instruirles, ¿verdad? O sea, no se limita, y normalmente usamos este texto para evangelismo, pero no se limita este texto simplemente a dar un folleto, ¿sí? Va más allá, es formar discípulos, involucra llevar a las personas a Cristo y encaminarlos hacia la madurez. Ese es el mensaje de la Gran Comisión. Si ustedes recuerdan Hechos, en capítulo 1, Lucas le dice a Teófilo, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas, de todas las cosas, dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese tratado se refiere al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas él muestra, de acuerdo a Lucas, lo que enseñó Jesús, lo que hizo. Y en el libro de los Hechos, pues vemos precisamente a los discípulos haciendo exactamente lo mismo que Jesús, haciendo discípulos, instruyéndoles, ¿sí? Como Jesús le hizo, pasó tiempo con 12 discípulos, pasó tiempo instruyéndoles, exhortándoles, desafiándoles, les ayudó. Y después vemos en el libro de los Hechos precisamente ellos haciendo lo mismo, pero con otras personas. Eso es discipulado, reproducirse. Y más de 2000 años hasta acá, pues nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Es exactamente lo mismo. No son cosas nuevas, no son novedades, simplemente son enseñanzas que el mismo Cristo enseñó, ¿no? En 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 2, vemos ahí el ejemplo de Pablo también, en cuanto al discipulado. Dice lo que le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ahí vemos a Pablo dando ejemplo a Timoteo, ¿sí? Yo te enseñé y te lo demostré, dice, delante de muchos testigos. Es decir, él fue ejemplo también. El discipulado involucra también el dar el ejemplo a otro. Y dice también, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Precisamente enseñarle a otros, ¿verdad? También. Dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Y estos qué tenían que hacer?
enseñar también a otros. Ya vemos a 4 generaciones ahí de discípulos: Pablo, Timoteo, sus discípulos de Timoteo y los discípulos de Timoteo. ¿Sí? Entonces cada cristiano está participando en esta carrera de relevos. Nosotros damos el relevo, entregamos el relevo a otro y otro sigue haciendo la obra. Alguien invirtió tiempo en nosotros, alguien invirtió el evangelio en nosotros, tenemos que invertirlo ahora nosotros a otros. Esa es la esencia del discipulado. ¿Sí? Entonces, una iglesia debe hacer énfasis en este discipulado y la iglesia es responsable de este discipulado. Y una iglesia debe caracterizarse por este discipulado bíblico. Es decir, la iglesia no debe ver el discipulado simplemente como un evento aparte, aislado, algo que se agrega o que sea opcional. ¿Sí? No es algo ocasional, no es algo fuera de lo común. O sea, no es simplemente un programa que implantamos y le ponemos play y ¡pum!, de repente cristianos maduros ya están ahí. No, o sea, es un proceso, es difícil, ¿sí? Y ya hay muchos gurús del crecimiento que nos dan estrategias de cómo llenar una iglesia, pero no estamos buscando eso, ¿verdad? Sí, no necesitamos eso, ya tenemos la palabra, necesitamos es hacer lo que dice la Biblia, lo que enseñó Cristo, lo que enseñó Pablo, lo que enseñó Timoteo, hacer discípulos. Y básicamente el ser discípulo de Cristo significa 2 cosas: buscar la ayuda de otros, es decir, que alguien me discipule, y yo también buscar a otro a quien discipular. Eso es básicamente el principio de reproducirse como discípulo. Alguien me discipula, yo discipulo a otros. ¿Sí? Siempre va a ser así. Entonces es la única manera en la cual nosotros vamos a producir esa madurez como iglesia. Y la pregunta clave aquí es: ¿soy un discípulo que hace discípulos? O sea, en todo este tiempo de mi vida cristiana, ¿cuántos discípulos realmente he hecho? Porque podemos evangelizar a muchos, ¿verdad? Pero hacer un discípulo, ¿cuántos hemos formado? Y puede ser una tarea, un reto muy desafiante, ¿verdad? Y lo es, pero obviamente con la ayuda de Dios sí se puede hacer. Y debe ser normal en una iglesia que los creyentes sean imitadores de Cristo, sean imitadores de otros, que estén dando ejemplo de Cristo, que estén dando el ejemplo de una vida transformada y que a la vez estén discipulando a otros. Eso debe ser normal, que la iglesia ponga esta cultura de discipulado dentro de sus miembros. Debe ser un estilo de vida, ¿sí? Debe ser normal pasar tiempo con sus hermanos, hablando de cosas espirituales, o sea, dejando la novela un rato, ¿verdad? Y estar platicando de cosas espirituales más importantes y más profundas. ¿Sí? De esta manera vamos a ir creciendo y nos vamos a ir ayudando mutuamente a ir madurando en la fe. ¿Sí? O sea, no hay un discipulado aquí aislado o de llanero solitario, ¿verdad? No existe eso. Y por la gracia de Dios, una iglesia que está fomentando este discipulado con el tiempo va a ir madurando y todos sus miembros van a parecerse cada vez más a Cristo. ¿Sí? Y Pablo dice en 1 Corintios 11:1: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Verdad? Y esa es la idea. Yo doy testimonio de Cristo en mi vida y digo, imítenme a mí, y el otro debe imitarme y dar ejemplo a otro y también hacer lo mismo. ¿Verdad? Y esa es la manera de hacer discípulos en una iglesia. La idea de un pastor nada más simplemente haciendo la obra y los demás espectadores, eso no es bíblica, esa idea. ¿Sí? Básicamente el discipulado involucra instrucción, involucra imitación. Yo voy a imitar a otros creyentes que están siguiendo los pasos de Cristo. Entonces la instrucción, y la Biblia nos dice en muchos pasajes, habla de esta instrucción. Los pastores deben enseñar, los padres deben de enseñar también para poder formar a aquellos a quienes están bajo su cargo. Los creyentes dentro de una iglesia también deben de instruir. Noten Romanos 15:14, dice ahí Pablo, Romanos 15:14: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento,
Dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahí está la instrucción de unos a los otros en una iglesia. O sea, no solamente es labor de un pastor, es de todos los creyentes. Y si vamos a Tito, vemos ahí que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes. Tito 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, dice ahí. Y luego dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Este es el entorno de una iglesia local. Y más adelante se les dice a los jóvenes también tienen que dar ejemplo. Dice, exhorta, en el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y Tito, siendo un joven, dice, preséntate tú en todo ejemplo, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Sí? Entonces un cristiano, que no está discipulando es una contradicción. O sea, el cristiano debe discipular, debe dar ejemplo y debe de mantenerse en reproducción en su vida, reproducir su vida en otros, debe invertir su vida en otros. Por eso la iglesia debe enfatizar este discipulado. Entonces el diseño de una iglesia local no es tener un pastor pagado ahí nada más y que él esté discipulando y todos los demás como espectadores simplemente pasivos. ¿Sí? No existe esa idea y tenemos que analizar nuestros corazones en este sentido. Cada cristiano debe edificar a otros creyentes, ¿sí? Instruir, aconsejar, orar por el otro, visitarlos. ¿Sí? En la Biblia nunca se dice que el pastor es el visitante oficial, todos debemos hacerlo. Y el texto que habla de la visita, ustedes recuerdan Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Quién está involucrado en esta religión sin mácula? Pues todos nosotros. Todos debemos en este sentido visitar. O sea, yo tengo gente a quien visitar, lo voy a hacer. Usted tiene gente a quien visitar, visítelo. O sea, no es nada más labor exclusiva del pastor de una iglesia o de los líderes. 1 Corintios capítulo 4 dice, 1 Corintios 4, versículo 14. Pablo dio un ejemplo enorme de esto. Dice, versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. O sea, Pablo lo está instruyendo y les está reprendiendo fuertemente. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, Pablo los reprende porque él era un padre espiritual para ellos y él los veía como hijos amados. Entonces el discipulado involucra el amor también, el amor como un hijo, ¿verdad? Hacia un hijo. Y en un sentido es similar al criar hijos. ¿Sí? El discipulado conlleva tiempo, como conlleva con los hijos, conlleva paciencia, ¿sí? Conlleva amor, a veces hay que ser estrictos, ¿sí? Buscar el bienestar de ellos, buscar siempre el bien de ellos, es exactamente lo mismo, es muy parecido. Y por eso Pablo los llama a ellos hijos míos amados. Y nota también en otro pasaje, en Hechos 20, versículo 31. Hechos 20, versículo 31. Dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sí? Pablo se dedicó a este ministerio de discipulado. Para él fue parte de su vida, instruir a otros, de amonestarle. Y a veces, ¿por qué dice con lágrimas? Con lágrimas, porque a veces era difícil, era duro. Él sabía que él era duro y tenía que hacerlo así, porque a veces es muy necesario esto. En 1 Corintios 4, regresando en un pasaje que estamos hace rato, en el versículo 16, dice Pablo, por tanto os ruego que me imitéis. Es lo que quiere Pablo también,
de nosotros imitarlo a Él en ese sentido, en cómo Él discipulaba. El versículo 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, noten otra vez, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. O sea, Timoteo era como un Pablo chiquito, otro Pablo ahí, que él había invertido su vida en él, y lo que Pablo enseñaba era lo que Timoteo enseñaba. Entonces, ahí está Pablo invirtiendo su vida en esa persona, y lo logró. De esa manera tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Pablo enseñaba, lo que Pablo enseñaba en las iglesias, Timoteo también enseñaba. O sea, es un discipulado personal, no es un discipulado vía Facebook, ¿verdad? No es así, ¿sí? Es personal. Entonces, cada vez que nosotros ejercemos este ministerio de discipulado, estamos haciendo que personas maduren, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, en cada vez que en este proceso de discipulado se da, involucra básicamente 3 personas. La primera persona, la más importante, es obviamente el Señor Jesucristo. Él actúa en cada creyente por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, usando el creyente. Él es el alfarero, el que está moldeando a la persona, al cristiano. Entonces Él es la persona importante dentro de este proceso de discipulado, ¿sí? Siempre está presente, recordando la gran comisión. Mateo 28 dice que Él estará con nosotros, ¿verdad?, hasta el fin del mundo. ¿En qué sentido? En el sentido en que estamos formando discípulos. Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces Él es parte activa en este discipulado, ¿sí? Él dirige el cambio, Él prepara los corazones. De esa manera se puede dar este discipulado. La segunda persona, pues obviamente, es aquella persona que está siendo discipulada, la que tiene esa necesidad, la que en algún momento necesita consejo, la que en algún momento necesita la reprensión, en algún momento necesita que se ore por ella, que se visite, que la visiten, etcétera. Entonces, y ellos están cooperando también junto con el Señor. Ellos están dispuestos a someterse. Eso es parte de lo que hemos estado viendo, el sometimiento de unos a los otros. Si esa persona también está comprometida, ella también quiere crecer y sabe que la única manera de ir creciendo es tener la compañía, la comunión de otros hermanos, ¿sí? Entonces, y la tercera persona, bueno, pues es aquel que está discipulando. Esa es la otra persona, ¿sí?, que en actitud humilde es el creyente que se acerca a la otra persona para ayudarle y ministrarle, ¿sí?, a aquellos que necesitan. Y estos deben de dar vidas ejemplares, ¿sí?, como Pablo lo hizo con Timoteo: imítenme a mí, ¿sí? Que podamos decir hasta el punto, a llegar a este punto, es decir, imítenme a mí, lo que he avanzado yo en la fe, ¿sí? Tenemos que aprender de ellos también, de aquellos que son más maduros que otros, ¿verdad? Entonces, obviamente estos no tienen que ser perfectos, nadie es perfecto, ¿sí?, pero sí se mantienen en crecimiento constante, ¿sí? Y aquel que no procura despojarse de los deseos de la carne, pues obviamente no puede participar en este proceso de santificación de otro creyente, ¿verdad? ¿Sí? Y esta persona sigue principios tales como Mateo 7:5. Ustedes recuerdan: saca primero la viga de tu ojo antes de que puedas sacar la paja del otro. O como Gálatas 6, otro pasaje es el principio ahí que podemos sacar: los que son espirituales, los que son maduros, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿sí?, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y este que discipula lleva estos principios. Obviamente ora antes de ir a dar un consejo a otra persona, ¿sí? A menudo pues habrá muchas personas que pueden estar desesperadas o que en algún momento están luchando con algo y necesitan la ayuda de otros, ¿no? Y esa es la idea en cuanto al discipulado. Y obviamente va a instruir en su palabra, eso es lo importante, va a instruir la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para hacer eso? Pues conocer la palabra de Dios. ¿Cómo voy a instruir a otros si no conozco la palabra de Dios? Entonces el centro del discipulado es una relación permanente con Jesús, ¿sí? Está basada en Jesús y mediada por la palabra de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, buscar un hermano que ha avanzado más en la fe para que nos esté apoyando, y a la vez buscar a otro que está empezando para poderle instruir. Esa es la idea. Entonces de esta manera tenemos a alguien más arriba que nosotros y tenemos a alguien más abajo de otros, y estamos tomados de la mano y estamos creciendo juntos. Esa es la idea del discipulado, de hacer discípulos, y es un mandato que nuestro Señor Jesucristo nos está dando.
Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, debemos de visitar a otras personas, las vas a visitar por visita o nada más para recibir. Solamente o sea, si esa persona necesita ser visitada, ¿por qué razones necesita ser visitada? Bueno, necesita aliento, a veces necesita la reprensión, pero a veces también necesitamos la oración de unos por los otros, ¿verdad? El consejo. Yo no tengo un versículo que dice ahí de Santiago, la respuesta no, si pasando por tribulación, ir a visitar al huérfano y a la viuda, ¿verdad? Porque si es una gran consuelo para alguien, ¿verdad? Que está atribulado, que visiten, creo que a todos los que hay. Es alguien en necesidad, es una persona en necesidad que necesitan que lo visiten en ese momento. ¿Sí? Se da que está alguien enfermo y nomás va la familia y conversa, ¿verdad? Y los hermanos nunca se aparecen. No debe ser así, porque nosotros estamos dando ejemplo en ese sentido también ahí, ¿no? ¿Sí? Bien, otra cosa ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos mitos o ideas quizá que no sean parte de esto del discipulado, mitos o ideas que estén equivocadas. Número uno, no puedo discipular a alguien porque yo no soy suficientemente santo. Eso no es posible eso. O sea, algunas personas quizá se encuentran en un momento en que no pueden discipular a otros porque están en un pecado ahora sí serio y profundo, ¿verdad? Quizá en algún tiempo puede caer alguien así. En ese momento quizá no estés apto, ¿verdad?, para discipular a alguien, pero normalmente todos, ¿verdad?, estamos batallando con pecado, ¿verdad? ¿Sí? No necesitamos ser un teólogo, ¿verdad?, muy elevado para poder discipular a otros. ¿Sí? El mandato, ¿verdad?, es hacer discípulos. No es nada más para la élite pastoral, es para todos, ¿verdad? ¿Sí? Es para todos parejos, no para los super espirituales, no los que se creen mucho espiritualmente, no, es para todos, ¿sí? Todos debemos participar en esto. Otro mito es no puedo ser discipulado por alguien a menos que sea mucho más piadoso que yo. Pues tampoco esto es un mito, ¿verdad? No es así. O sea, no puedo ser discipulado por alguien a menos que esa persona sea un super espiritual. O sea, un Yoda o un Gandalf, ¿verdad? O sea, a veces esperamos ese tipo de personas, pero no es posible eso, ¿verdad? O sea, que venga el Yoda ahí bíblico, ¿verdad?, y me está instruyendo ahí, no. Si quieres crecer, tu Biblia debes de leer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no es así, ¿verdad? Todos, en alguna iglesia puede haber personas que estén en el mismo nivel espiritual que uno, y no necesariamente esa persona a lo mejor está al mismo nivel o quizá un poquito más abajo. No quiere decir que no podamos aprender de esa persona, ¿no? Todos podemos aprender unos de otros, ¿sí? Aunque sean imperfectos, no todos somos perfectos, hay que recordar muy bien esto. Quizá obviamente no le va a pedir a alguien que lo discipule que tiene muy poco de ser convertido, pues obviamente apenas está aprendiendo, apenas está creciendo, ahí puede ser, ¿verdad? Pero no necesariamente estemos esperando a alguien que venga de ultratumba, por ejemplo el apóstol Pablo, hasta que no venga Pablo ni discipule, ¿verdad? No es así, ¿verdad? O que venga de los de Estados Unidos, MacArthur o todos esos, ¿verdad? No. Otro mito, ¿verdad? Solo las personas mayores pueden discipular a personas más jóvenes. También esto es un mito, porque a veces los jóvenes avanzan más en la fe que los que están adultos en edad, y un joven puede discipular a un adulto también, es posible. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la madurez con el tiempo, ¿sí? La madurez tiene que ver con cómo aplico yo la palabra a mi vida. Si yo aplico mal la palabra de mi vida y está una persona mayor que a lo mejor no ha sido constante en la palabra de Dios, obviamente el joven va a crecer más que el otro, ¿verdad? Eso es claro. O sea, y esa persona está más apta para discipularlo a él, ¿sí? Y afortunadamente yo he tenido jóvenes, ¿verdad?, que me han discipulado a mí. O sea, eso es algo muy y nos ayuda, ¿verdad?, nosotros como a ser humildes, ¿verdad?, a ser humildes. Sí, porque que venga alguien, ¿verdad?, más joven y que te esté instruyendo, eso es algo que te humilla a ti, ¿verdad?, y que te hace ver que hay otros que han avanzado y que tú puedes someterte a esa persona también. Entonces, eso es un mito también. Otro mito, no puedo tener
esa relación de codiscipulado, es decir, no necesariamente en una relación de discipulado va a estar el discípulo y el discipulado, o sea, no necesariamente eso. Hay personas, como les decía hace rato, que estamos en un mismo nivel. Recuerdan lo que dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, a veces estamos en el mismo nivel y tenemos carencias uno que el otro la puede proveer, y no necesariamente uno es el discipulador y el otro es el discipulado, ¿sí? Estamos en el mismo nivel y podemos aprender mutuamente de las carencias de uno del otro, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me explico ahí en ese sentido, ¿verdad? O sea, eso también es posible. Entonces, es un mito eso también, ¿verdad? Otro es, tengo que obtener todo mi discipulado de una sola fuente. Es decir, una sola persona quizás no me va a dar todo lo que yo necesito para seguir creciendo. O sea, yo tengo que buscar otras fuentes. Otros hermanos también van a proveer también la ayuda que necesito, pero no solamente es una sola fuente, ¿verdad? Y también, obviamente, la fuente también va a ser a nuestra búsqueda de entender más la palabra, pues buscar libros, ¿verdad? También que nos van a ayudar mucho, ¿verdad? Que van a complementar todo ese discipulado que estamos recibiendo de otros. Entonces, el discipulado es un ejercicio integral que busca no solamente en una sola fuente, sino en varias fuentes. Entonces, eso también es un mito. Otro es, no puedo discipular a otros mientras yo estoy siendo discipulado. Pues no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar ser discipulados y discipular a otros. Siempre tenemos que estar haciendo eso, porque era lo que hacía Pablo, ¿sí? Tenía a alguien, obviamente él era el apóstol Pablo, pero los mismos discípulos estaban discipulando a otros. El mismo Timoteo estaba enseñando, instruyendo a otros al mismo tiempo cuando él estaba siendo discipulado. O sea, siempre estamos en el medio, o sea, unos arriba y otros abajo, siempre estamos en el medio, siempre estamos creciendo, tomados de la mano. Otro mito es, no puedo discipular a otros porque sigo luchando con mi pecado. Bueno, pues bienvenido al club, ¿verdad? Todos estamos luchando con el pecado, ¿verdad? ¿Sí? Y si nosotros estamos esperando que ya a vencer ese pecado, pues nunca vamos a discipular a nadie, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es cierto, ¿verdad?, que hay ciertos pecados, como les decía hace rato, que sí son, que tienen un cierto nivel de profundidad que debemos, en el cual de alguna manera nos descalifican para discipular a otros, pero en realidad todos estamos luchando con el pecado, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es ser transparentes con nuestra relación de discipulado, para no caer en esa hipocresía o no caer en que yo soy bien espiritual y tú no, ¿verdad? O sea, yo nunca caigo, etcétera, ¿verdad? Hay que evitar eso, ¿verdad? Entonces, hay que, obviamente, es un círculo que vamos a tener quizá de 2 hermanos, de 3 hermanos, no todos vamos a relacionarnos de esta manera con todas las personas, ¿verdad? Sino a veces, normalmente siempre tenemos un grupo, ¿verdad?, en el cual nos tenemos más confianza, ¿no?, mutuamente, ¿verdad? Otro mito dice, tengo que pasar la misma cantidad de tiempo con todo aquel que discipule. Pues no necesariamente. Si ustedes recuerdan a Jesús, que Él estuvo más cerca de unos que de otros. Entre los mismos, el grupo de apóstoles, si ustedes recuerdan, ¿quiénes eran su grupo cercano? ¿Ustedes recuerdan quiénes eran? Pedro, Juan. Ese era su grupo íntimo, ¿verdad? Pero también tenía los otros que estaba instruyéndolos. Pero ese grupo era el más íntimo, que tenía una relación más cercana con Jesús. Y ese es un principio también de discipulado. Con algunos vamos a tener más intimidad que con otros, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es correcto, ¿verdad? En una iglesia, y obviamente cuando la iglesia crece en número, obviamente no podemos relacionarnos con todos, ¿verdad? Se hace necesario un grupo, ¿verdad?, un círculo ahí que se cierra, pero en realidad todos tenemos que ser discipulados y discipular a otros. Entonces nosotros podemos tener el cuidado con varias personas, ¿sí?, a la vez, pero a lo mejor tenemos un círculo cerrado con ciertos hermanos, ¿sí?, y podemos ayudar a otros a la vez. Otro mito, tengo que pasar todo mi tiempo en la persona que no quiero discipular. ¿Sabes? Hay personas que son un tanto difíciles de tratar, ¿verdad? O sea, que a lo mejor no hacemos el clic, ¿verdad?, con esa persona, pero nosotros tenemos que seguir haciéndolo, ¿verdad? Porque Jesús fue también en las personas que no eran tan agradables, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que hacer eso, seguir ese ejemplo, ¿verdad?
A veces no, vamos a tener que discipular a alguien que a lo mejor es un tanto difícil de tratar, pero es parte de nuestra labor, es parte de nuestro crecimiento. Que haya otro, ¿verdad?, que esté, en el cual estamos batallando un poco, ¿verdad? Es lo mismo que con nuestros hijos. A veces tenemos a uno que batallamos más, pero todos son nuestros hijos y tenemos que seguirle ayudando a seguir creciendo. Entonces hay que amarlos, así como Cristo lo hizo. Ámenlos, aunque a pesar de que no sea tan agradable, hay que seguirlo amando, ¿sí? Ahora, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿No? Bueno, ¿cómo es este proceso de discipulado? La primera cosa que involucra este discipulado pues son solamente la enseñanza y la instrucción bíblica. Eso es importante. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. La palabra tiene el elemento primordial dentro de este discipulado. Si los hijos de Dios van a crecer, necesitan, como los bebés, desear esa palabra para recibir ese alimento. O sea, una persona que desea ser discípulo de Cristo, es discípulo de Cristo, va a desear la palabra de Dios. Una persona que no tiene vida, no desea la palabra de Dios. Y ahí podemos entender muchas veces que hay muchas conversiones falsas. Cuando no hay interés en la palabra, no hay vida en esa persona. Entonces, muchos cristianos también se preguntan, bueno, ¿por qué no he crecido? ¿Por qué no he avanzado más en mi vida espiritual? Y cuando se analiza a esas personas, se va a dar cuenta que en su vida normal no existe un alimento de la palabra. Porque la Biblia no se equivoca. Si tú no te alimentas de la palabra, no creces. Y si una persona no avanza y tiene años y años y no avanza en su vida espiritual, simple y sencillamente la respuesta es que la palabra de Dios no forma parte de su vida. Ahí está la respuesta, ¿sí? Entonces nadie se sorprenda cuando nadie se va a sorprender cuando un niño físico de niño se malnutre, ¿sí? No va a crecer, ¿verdad? Nadie se va a sorprender de eso, porque necesita estarse alimentando. Entonces, y eso se aplica a nosotros. Entonces necesitamos una ingesta diaria de la palabra de Dios, si no, no vamos a ir creciendo. Y el discipulado, el discípulo y el discipulador necesitan la palabra de Dios. Entonces ese principio se aplica también aquí. Discípulo, recuerdan la vez pasada, el hermano Pablo estaba hablando de esto, la disciplina. Discípulo y disciplina están muy ligados, ¿sí? Porque tienen la misma raíz, vienen de la misma raíz de palabras, discípulo y disciplina, ¿sí? Disciplina porque a veces involucra algo más estricto dentro del discipulado, así como con los niños. ¿Recuerdan ahí en Hebreos 12, cuando habla del discipulado en el sentido de educación? Hebreos 12, versículo 11. Hebreos 12, 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina, eso tiene que ver con educación, disciplina, paideia es la palabra original, al presente, dice, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice, da el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dentro de la disciplina bíblica, eclesiástica, está la disciplina preventiva, y es precisamente este discipulado, ¿sí? Mano, ¿por qué se queda hablando? ¿No? Dice, la disciplina pues obviamente nunca es fácil, ahí está claramente, a veces es difícil, implica ser también un tanto estrictos. Entonces un discípulo es un aprendiz, es alguien que está aprendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Discipular a cristianos significa que tenemos que enseñarles, instruirles la palabra a los discípulos, ¿verdad? Y obviamente, ¿cómo podemos hacer esto en un sentido práctico? Bueno, usted puede tener una relación con alguien, con un hermano o dos, y ustedes se pueden leer, por ejemplo, vamos a leer la Biblia, este libro, y vamos a comprar este libro, vamos a leerlo juntos, vamos a leer por capítulos, y nos reunimos y lo comentamos. Esa es una manera práctica en la cual nosotros podemos ir aprendiendo y creciendo con algún grupo reducido de hermanos, ¿verdad? Y podemos ir aprendiendo juntos la palabra de Dios, profundizar en cierto tema, ¿sí? Y esa es una manera de hacerlo. Muchos pastores hacen esto. Cuando están discipulando, van con alguien, duran un tiempo con esa persona,
Le dicen, te voy a tomar este libro, vamos a leerlo juntos y lo vamos a ir platicando durante la semana y lo vamos comentando y vamos a ver qué es lo que has aprendido. Así muchos pastores lo hacen. El problema es que ahorita en nuestro entorno y en nuestras experiencias, como casi todos nosotros hemos tenido en las iglesias, no se hace este procedimiento, o sea, no se hace este tipo de discipulado, no existe. Porque todos estamos acostumbrados o venimos de iglesias en las cuales nosotros estamos sentados y alguien más está predicando. Y se acaba el culto y ya cada quien para su lado. No te metas conmigo y yo no me meto contigo, no hay ningún problema. Y todo es amor, entre comillas, ¿verdad? Porque eso no es amor. Entonces, pues, esa es una manera de ir aprendiendo mutuamente la palabra de Dios. Segunda de los Corintios 10, noten esto también importante, que tiene que ver con la instrucción. Segunda de los Corintios 10, versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios, y dice, para la destrucción de fortalezas. Y dice versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Noten ahí argumentos. Argumentos son ideas, opiniones, religiones, filosofías que nosotros traemos y que las traemos como fortalezas. Dice ahí la destrucción de fortalezas. La gente está encerrada en sus ideas, en sus opiniones, y necesitamos dentro de ese discipulado, cuando viene una persona a Cristo, empieza a crecer en el conocimiento de Dios, necesitamos instruirle la palabra para ir derribando todos esos argumentos que no son bíblicos, y como dice aquí, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no produce altivez, produce humillación. Cuanto más conoces a Dios, más te vas a humillar a ti mismo. Y dice aquí, vas a derribar esos argumentos y esa altivez que se produce también por esos mismos argumentos. Dice, y llevando cautivo, ahora sí, lleva toda idea, pensamiento, una mentalidad hacia la obediencia de Cristo, ¿sí? Y ahí está ese proceso discipulado. En cuanto a la enseñanza, tenemos que instruirle a la persona para que quite todas esas ideas que no son bíblicas y las amolde y someta su mente aquí a la palabra de Dios. Es una lucha espiritual, es una guerra espiritual, una batalla por la mente, ¿sí? Porque nuestra mente está mundanalizada. Venimos a Cristo y todavía traemos cargados un montón de ideas mundanas, ¿sí? Y cuando venimos a Cristo tenemos que ir despojando todo eso, renovando nuestra mente, como dice Pablo, Romanos 12, a la palabra de Cristo. Ahí es donde tenemos que ir creciendo. Entonces la sana doctrina es importante. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras, dice, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La sana doctrina, ¿verdad?, la que tenemos que instruir a la persona en ese discipulado. Entonces involucra la sana doctrina, la instrucción y un estilo de vida piadoso. Pablo lo dice también en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí, otra vez ahí en la misma palabra que Pablo dice muchas veces. Mirad y mirad, dice, a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ser discípulo entonces involucra que yo voy a instruir en la palabra, pero también voy a instruir en mi estilo de vida piadoso. Yo voy a dar un ejemplo a la otra persona. ¿Sí? ¿Cómo voy a discipular a alguien cuando mi vida está toda por los suelos, ¿verdad? ¿Sí? No se puede. Entonces, y estos no son métodos nuevos, ¿verdad? Es el mismo enseñanza bíblica que Cristo dio y que Pablo y los apóstoles la trajeron de nuevo hacia la iglesia cristiana. Entonces, cada discípulo de Jesucristo debe seguir este patrón de sana doctrina y una vida piadosa. Debe dar ejemplo, ¿sí? Obviamente en disciplinas van a abarcar disciplinas bíblicas, espirituales, como el estudio de la palabra, la oración, etcétera, la iglesia local, todas estas cosas que abarcan. Obviamente en este discipulado, aparte de que estamos instruyendo, tenemos que instruirle a la persona en cómo aplicar la Biblia a su vida. ¿Sí? A veces mucha gente, y nos hemos caído, ¿verdad?,
en un gran bache, ¿verdad?, entre el conocimiento y la práctica. O sea, hay un gran bache ahí. ¿Cómo llevo esto que he aprendido a la práctica? Entonces a veces decimos, somos reformados. Bueno, ¿cómo llevamos esto de reformado a la práctica? Si cuando viene un problema en nuestra vida se derrumba, ¿dónde quedó lo reformado? ¿Sí? O sea, el hecho de que estamos hablando de ser reformados implica obviamente las doctrinas bíblicas en las cuales se exalta a Dios, se exalta a Cristo, ¿verdad? Y nosotros quedamos como simples siervos de Cristo, ¿verdad? Y estamos sometidos a su soberanía, a su providencia en todas las áreas de nuestra vida. Si yo soy si tengo un entendimiento claro de esto, cuando viene un problema a mi vida, yo voy a saber, esto me lo está mandando Dios porque quiere que crezca más, y no voy a estarme quejando. ¿Sí? Ahí es donde a veces la brecha entre lo teórico y lo práctico se va cerrando, ¿verdad? Cuando llevamos esto a la práctica. Entonces nosotros tenemos que en el discipulado instruir a la persona a que aplique la palabra a su vida, ¿sí? Y él debe saber cómo aplicar todo lo que ha aprendido en su vida diaria. Y eso a veces es lo difícil, ¿verdad? O sea, muy fácil conocer mucho, pero a la hora de la práctica es lo difícil, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que enseñar. Por eso está nuestra vida de ejemplo, está ahí involucrada, ¿verdad? Imítame a mí, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, yo te estoy demostrando cómo estoy viviendo y aplicando a mi vida. Eso es lo que hace el discipulador, ¿verdad? Realmente va a resolver los problemas bíblicamente. Las personas van aprendiendo mejor a veces cuando tienen la necesidad al momento. O sea, usted se ha ido en avión, usted recuerda que hay una mujer ahí la azafata que le está diciendo las instrucciones, ¿verdad? Si vamos la primera vez en el avión, vamos a estar viendo, oye, ¿qué es lo que está diciendo? Y voy a estar anotando, ¿verdad? Pues usted nota que hay muchas personas que como viajan diario no le ponen mucha atención a lo que está diciendo. Pero si en ese momento volteas a la ventanilla y ves el motor en llamas, obviamente todos van a estar buscando el manual, ¿dónde está lo que dice que yo tengo que hacer? ¿Verdad? O sea, así funciona a veces en la vida cristiana. A veces tenemos el problema ahí y tenemos que resolver el problema bíblicamente, ¿verdad? Y ya tenemos un conocimiento, por eso tenemos que estar empapándonos de la palabra. Y en ese momento necesitamos la instrucción. ¿Sí? Y el discipulado entonces involucra todas estas cosas, el dar respuestas bíblicas y el dar cómo aplicar la palabra de Dios a una determinada situación que nos está pasando en nuestra vida. Y obviamente es un gozo el poder nosotros, con el paso de los años, ¿verdad?, tener a alguien, mira, esta persona en algún momento yo le instruí, ¿verdad?, y ahorita ya es una persona madura, ¿verdad? O sea, yo fui parte de ese proceso de santificación de ese hermano. Es un gozo, ¿verdad? Y por eso Pablo decía, ustedes son mi gozo, les decía a los hermanos, ustedes son mi corona, ¿verdad? Pues yo he visto mi vida ahí implantada en ustedes, ¿verdad? Yo invertí mi vida en ustedes, ¿sí? Yo invertí el evangelio en ustedes, ¿verdad? Esa es la idea del discipulado, ¿verdad? Y eso es lo que debemos promover como iglesia cristiana, promover este tipo de discipulado. Yo les preguntaría a ustedes, en todo este tiempo que tenemos como cristianos, hemos visto iglesias, ¿verdad?, que realmente estén practicando estos principios. ¿Cuántas iglesias se están practicando aquí en nuestra localidad? Yo les puedo decir que son muy pocas, ¿verdad? Y no queremos tampoco caer en cierta arrogancia. Aquí sí, no, aquí estamos aprendiendo, estamos en un proceso y estamos comenzando, ¿verdad? Entonces no es fácil esto, ¿verdad?, porque involucra también mi propia vida, ¿verdad?, y cómo estoy aplicando yo a mi vida los principios bíblicos, implica todo eso, y por eso se hace difícil, ¿verdad? Cuando simplemente nomás acá de los toros, desde la barrera, pues hazle así y hazle acá, no me veas a mí, o sea, no me contes. No, o sea, Pablo siempre decía, imítenme a mí, ¿verdad? Sí, esa es la idea del discipulado. Amén. ¿Algún comentario hasta aquí? Ya con esto terminamos. ¿No? Bueno, entonces con esto terminamos esta clase. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra, porque tú no nos has dejado en la oscuridad, no nos has dejado sin el conocimiento, Señor, de ti. Sabemos que a través de la palabra conocemos de tus propósitos, conocemos de tu persona,
y podemos aprender principios bíblicos, Señor, que tienen que ver con este tema del discipulado. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos, que estemos realmente creciendo en la semejanza tuya, que nuestro yo esté disminuyendo y que tú estés creciendo en nosotros, pero que a la vez estemos también invirtiendo nuestras vidas en otros, para que otros también sigan creciendo y avanzando en la fe, en la vida cristiana. Te pedimos todo eso y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.